Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que estén disfrutando su tiempo de vacaciones, pero también su tiempo de reflexión acerca de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión les voy a compartir la última plática de la serie La Resurrección y le he titulado La importancia de la resurrección. O sea, yo sé que hay muchas preguntas respecto a esto, pero les quiero decir una pregunta que es muy clara para muchos y es precisamente el por qué es tan importante la resurrección de Cristo. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que hay muchas razones. Hay muchas razones por la cual se considera la resurrección de Cristo clave y sumamente importante para todas las promesas que él hizo a su pueblo. En primer lugar, porque testifica, es importante porque testifica del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección de Cristo es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre Él, entonces Él tiene el poder de levantar a los muertos. Si Él no tiene tal poder, pues entonces Él no es un Dios digno de nuestra fe y de nuestra adoración. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, 54 y 55 lo siguiente. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Al resucitar Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. Otra razón de por qué es tan importante es que la resurrección de Jesucristo es también importante porque valida quien Jesús afirmó ser, es decir, el Hijo de Dios y Mesías, el Cristo. Según Jesús, su resurrección fue la señal del cielo que autentificó su ministerio. Mateo 16, 1 al 4 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Podríamos decir, en tercer lugar, que la resurrección de Jesucristo, atestiguada por cientos de testigos oculares, provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. En 1 Corintios 15, 3 al 8, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El que está hablando es Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
La otra razón, la cuarta, por la cual la resurrección de Jesucristo es importante, es que prueba su carácter sin pecado y su naturaleza divina. Jesús es Dios mismo hecho carne. Las Escrituras decían que el Santo de Dios nunca vería corrupción. Dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Jesús nunca vio corrupción, ni siquiera después de su muerte. En Hechos 13:32 al 37 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas a aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Fue sobre la base de la resurrección de Cristo que Pablo predicó, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, en él es justificado todo aquel que cree. Dice en Hechos 13:38 y 39, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La resurrección de Jesucristo no es solo la validación suprema de su deidad, también valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesús. En Hechos 17:2 y 3 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La resurrección de Cristo también autentificó sus propias afirmaciones de que resucitaría al tercer día. Dice Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y en Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y en Marcos 10:34, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Todo está escrito, todo está profetizado y todo se cumplió. Ahora, si Jesucristo no resucitó, entonces tampoco tenemos esperanza de que nosotros resucitaremos. De hecho, aparte de la resurrección de Cristo, no tenemos ningún Salvador, no tenemos ninguna salvación y ninguna esperanza de vida eterna. Como dijo Pablo, nuestra fe sería vana, el Evangelio sería totalmente impotente y nuestros pecados permanecerían imperdonables. 1 Corintios 15:14-19 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración
de todos los hombres, o sea, los más dignos de lástima de todos los hombres. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es una locura realmente, es increíble. Pero el Espíritu Santo provocó esta fe, esta confianza de que estas cosas van a venir y que esto sucederá tal cual ha sucedido todo lo profetizado y dicho por Dios a través de los siglos. Y en esa declaración afirmó ser la fuente de ambas. No hay resurrección aparte de Cristo. Sin Él no hay vida eterna. Jesús hace más que dar vida. Él es vida y por eso la muerte no tiene poder sobre Él. Jesús confiere su vida a los que confían en Él para que podamos compartir su triunfo sobre la muerte. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros que creemos en Jesucristo, experimentaremos personalmente la resurrección, porque teniendo la vida que Jesús nos da, hemos vencido a la muerte. Es imposible que la muerte gane. 1 Corintios 15, 53 al 57 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la primicia de los que han dormido. Él es el primero en resucitar, luego los que creemos en Él también resucitaremos junto con Él. Ahora, esta es una gran noticia. Dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En otra versión dice, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Y cuando dice primero es que hay otros que resucitarán y esos son los creyentes. Ahora, otra versión dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. En otras palabras, Jesús abrió el camino en la vida después de la muerte. La resurrección de Jesucristo es importante como testimonio de la resurrección de los seres humanos, que es un principio básico de la fe cristiana. A diferencia de otras religiones o creencias, el cristianismo posee un fundador vivo que superó a la muerte y promete que sus seguidores harán lo mismo. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres o profetas cuyo fin fue la tumba. Esta muerta o estos muertos de gente que murió sin fe, sin Cristo, sin esperanza, están muertos y seguirán muertos. Y muchos de ellos son los líderes de ellos mismos. Los profetas de ellos mismos eran falsos y por lo tanto no pudieron sellar lo que decían con levantarse de la tumba, cosa que no lograron y no lo van a lograr. Ahora, Cristo sí lo hizo. Y nosotros como cristianos sabemos que Dios hizo al hombre y hizo también a la mujer. Murió pagando por nuestros pecados y resucitó al tercer día para sellarlo. La tumba no pudo retenerlo. Jesús vive y se sienta hoy a la diestra del Padre en el cielo, como lo dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de los creyentes cuando Jesucristo venga por su cuerpo, la iglesia, en el arrebatamiento. Tal esperanza y seguridad surge en un grandioso canto triunfal, como lo escribe Pablo en 1 Corintios
15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oseas 13:14. Dice, de la manera de Saúl, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista, dice el profeta Oseas. En tanto, Pablo citó al profeta Oseas cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La importancia de la resurrección de Cristo tiene un impacto en nuestro servicio al Señor ahora. Pablo termina su discurso sobre la resurrección con estas palabras en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Puesto que sabemos que seremos resucitados a una vida nueva, podemos entonces sufrir persecución y peligros por amor a Cristo, tal como Él lo padeció. 1 Corintios 15:29-31 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y al igual que miles de mártires a través de la historia, quienes gustosamente cambiaron sus vidas terrenales por la vida eterna y la promesa de la resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente. Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. 1 Corintios 15:3-4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y el Señor Jesucristo vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuestros nuevos cuerpos glorificados. Dice 1 Tesalonicenses 4:13-18 esta gran promesa. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los creyentes que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Bueno, finalmente les digo, porque demuestra quién es Jesús. Porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor y quedó satisfecho. Porque comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Así como Él se levantó, así levantará a todos los que le siguieron. Porque garantiza también que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Amigos, esa es una bendita esperanza. ¿Tienes tú también esta esperanza? ¿Te gustaría tenerla? Entonces acepta al Cristo resucitado. ¿Te gustaría recibirlo como tu Salvador personal? Para que tengas esta garantía, para que se quite esa angustia de la muerte. Porque quiero que sepas que realmente, así como hay una muerte
también hay una resurrección para todos que creen. Vamos a orar. Yo te invito en el nombre del Señor que me acompañes en esta oración y le pidamos juntos lo que Él solo puede hacer. Darnos la confianza de que moriremos algún día o habremos de ser levantados vivos, no sabemos, pero si morimos, dice la palabra, que nos levantará, que nos resucitará como Él lo hizo. Dios y Padre nuestro, gracias porque siempre escuchas las oraciones de fe. Respondes al toque de la fe. Y nosotros creemos en tu poder, confiamos en tu palabra. Así como tú hiciste una gran obra en la cruz de Calvario y lo creemos, también creemos que lo hiciste por nosotros. Y también creemos a lo que tú prometiste. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta promesa es una bendita realidad para todo aquel pecador que se arrepiente. Danos el gozo, Señor, de una vida nueva. Queremos la vida eterna. Queremos levantarnos de la muerte. Queremos librarnos del temor a la muerte. Fortalece nuestra confianza en ti y que nuestros ojos nunca se aparten de mirarte a ti. Bendito seas, Señor. Ven pronto, Padre. Perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Y danos la certeza de que somos salvos porque verdaderamente te recibimos en nuestro corazón. Gracias porque tú siempre cumples tus promesas. Amigos y hermanos, Dios les bendiga a todos. Sigan confiando en Dios y esto se llama fe porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la confianza de lo que no se ve. Todavía no lo vemos, todavía no lo tenemos, pero tenemos la seguridad, la certeza de que Dios es fiel y que todo lo que ha hecho por Cristo es nuestro, desde el momento en que lo recibimos como nuestro Salvador personal y Señor de nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Por último, que te hizo miembro de la familia de Dios. Ahora eres heredero y coheredero con Cristo, junto con Él, porque Cristo está en el corazón de los que creen. Y por lo tanto, somos familia, somos hijos de Dios, por adopción, por el amado de Dios que es Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo, y que te lleve a gustar por fin el perdón. Hasta luego.